Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a ver el principio de operación y funcionamiento de un transformador. Eh, la clase pasada pues habíamos visto los componentes básicos de un transformador y de cierta forma pues nos había dado una ligera idea del funcionamiento, ¿no? Ahora vamos a ver ya de una manera un poquito más intuitiva, ¿no es cierto?, con simulaciones, cómo funciona un transformador. No tanto con ecuaciones, sino más bien de una manera física, ¿no es cierto?, cómo es que funciona el transformador, que luego de esto va a ser mucho más fácil deducir las ecuaciones, ¿de acuerdo? El transformador pues se basa en dos principios, ¿no? Hay un principio básico que es el del electromagnetismo, que cuando una corriente atraviesa o circula por un conductor, esta corriente crea un campo magnético, ¿no es cierto?, alrededor del conductor, ¿de acuerdo? Ese es el primero. Y el segundo, el principio de inducción electromagnética, que cuando un campo magnético, ¿no es cierto?, variable, está cerca de un conductor, ¿no es cierto? En ese conductor se produce una corriente eléctrica. Esto por la ley de Faraday, el principio de inducción electromagnética, ¿de acuerdo? Esos dos principios son claves para entender cómo funciona un transformador. Entiendo que eso pues ustedes ya lo han revisado en la materia correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos un transformador, ¿sí? Recordemos que el transformador consta de dos bobinas, normalmente, ¿sí? Una bobina de entrada, que se le llama bobina primaria o primario, y una bobina de salida, que se le llama bobina secundaria o secundaria. Esas bobinas, ¿sí?, esos arrollamientos de conductor, que normalmente son de cobre o aluminio, están envueltas en el núcleo de hierro, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente el primario, ¿sí?, la bobina primaria, circula una corriente y genera un campo magnético. ¿Ok? En la bobina primaria circula una corriente y genera un campo magnético. Mientras que en la bobina secundaria, pues, en el momento en que el campo magnético, que debe ser variable, pues, cuando atraviesa la bobina secundaria, este campo magnético induce una tensión en la bobina secundaria, ¿de acuerdo? Y si es que esa bobina secundaria tiene conectada una carga, se produce un flujo de corriente, ¿de acuerdo? Entonces, creo que hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Recordemos un poquito cómo se produce el campo magnético en los diferentes elementos, conductores, bobinas, etc. En la diapositiva, ¿no es cierto?, en el video, en la animación, tenemos cómo se produce el campo magnético alrededor de un conductor cuando circula una corriente. Fíjense que esa corriente es una corriente directa, es una corriente continua, no necesita por el momento ser corriente alterna. Y en el momento que aumenta la corriente, pues aumenta el campo magnético crece. ¿De acuerdo? Hasta ahí, pues, eso es muy, muy conocido, ¿no es cierto? Eso es el campo magnético, un conductor, un alambre, si quieren, como lo quieran llamar. Si queremos aumentar el campo magnético, ¿no es cierto?, pues la fuerza del campo magnético, podemos colocar dos conductores en paralelo. Fíjense ustedes, hacemos circular una misma corriente, ¿sí?, en el mismo sentido, por supuesto, y se produce pues un campo magnético con mayor fuerza, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo conocido, eso ya lo vimos en el capítulo anterior. Si es que una de las corrientes tuviera sentido contrario, pues los campos magnéticos se anularían y eso no serviría para aumentar el campo magnético, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos dos veces la corriente y por lo tanto el campo magnético es mucho más fuerte. Ahora, ¿qué pasa si enrollamos ese conductor? ¿No es cierto? Si el conductor, ¿no es cierto?, lo hacemos un arrollamiento que se llama bobina, ¿no es cierto? Fíjense ustedes qué es lo que sucede. Esto se puede demostrar y ya lo hicimos a través de la ley de Ampère. Fíjense ustedes, varias veces, ¿no es cierto?, la corriente atraviesa, ¿no es cierto?, una región, un camino cerrado, ¿sí? El momento que el conductor está enrollado, pues la misma corriente atraviesa varias veces ese camino cerrado. Y se produce, si ustedes se fijan a la derecha, pues si hacemos un corte transversal,
se produce obviamente campos magnéticos individuales en esos costes de los conductores. Entonces, esto se puede ver en azul a la derecha. ¿Ok? Entonces, así se puede aumentar la fuerza de un campo magnético. Ya vamos a ver qué sucede. Fíjense ustedes, aquí tenemos la bobina, ¿ok? Y tenemos los costes, ¿no es cierto? Pues tenemos en primera instancia que la corriente viaja, claro, como es una bobina, es un arrollamiento. Una parte de la corriente pues va a ir en un sentido, es decir, va a tender a venir hacia nosotros, pero en el momento en que está girando por el arrollamiento, va a tender a entrar en la pantalla, ¿no es cierto? Pues es una vuelta de un conductor simplemente. Entonces, fíjense ustedes allí, tenemos esas dos situaciones, ¿no? Y claro, en el momento que empieza a circular la corriente, pues, ¿no es cierto? En la una parte del arrollamiento de la bobina, pues se produce, ¿no es cierto?, un campo magnético en cada una de las porciones del conductor, ¿no es cierto?, en cada parte de la bobina, en cada espira, llamémoslo así, en cada espira, se produce un campo magnético, fíjense ustedes, ¿de acuerdo? De acuerdo a la ley del electromagnetismo, se produce un campo magnético. Esto para la corriente cuando está en el sentido negativo, si quieren, saliendo de la pantalla, ¿no es cierto? Y a la parte derecha podemos ver la corriente entrando en la pantalla, pero es del mismo conductor, o sea, es del mismo, solo que es en una sola bobina. ¿Ok? Entonces, en la otra parte, pues, como tenemos un sentido contrario, el campo magnético será correspondiente a ese sentido de la corriente, ¿de acuerdo? Ahora, claro, ¿qué sucede? Como esto es un campo vectorial, pues, la resultante de todos esos campos magnéticos de cada uno de los costes de los conductores se suman vectorialmente, ¿ok? Y entonces se forma un campo magnético alrededor de los dos lados de la bobina, ¿no es cierto? Pues un campo irá hacia un sentido y el otro hacia el otro sentido, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, es la misma bobina ahora enrollada pues en un núcleo de hierro, ¿de acuerdo? Ya estamos llegando entonces a la forma real del transformador. Entonces es la misma bobina enrollada en un núcleo de hierro. Todavía no ha pasado nada, tenemos una bobina enrollada en un núcleo de hierro. ¿Cuál es la ventaja con lo anterior? La ventaja con lo anterior es que sin el núcleo, ¿no es cierto?, el flujo magnético pues pasa con mayor dificultad porque tenemos, el medio es el aire y el aire tiene una permeabilidad muy baja. Mientras que cuando colocamos el núcleo de hierro, pues el núcleo tiene una permeabilidad mucho más alta y permite pasar con mayor facilidad el flujo magnético. Es decir, tenemos un camino de baja reluctancia. ¿Ok? Fíjense ustedes aquí entonces, si lo hacemos de una manera correcta, pues ese flujo magnético va a atravesar o va a circular por toda la periferia del núcleo. ¿Ok? Si esto lo hacemos o lo construimos de una forma correcta, el campo magnético se extiende por toda la periferia o por todo el núcleo y lo podemos aprovechar de mejor manera. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes, esto ya es mucho más cercano a lo que es un transformador. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos aprovechar con mayor eficiencia el flujo magnético creado por esa bobina. Ahora, claro, en un transformador existe una bobina primaria y una bobina secundaria. La bobina primaria es la que crea el campo magnético. Este momento, pues, tenemos que, como se ve en la pantalla, que la bobina primaria está alimentada solamente por corriente continua. Claro, produce un flujo magnético en un solo sentido y en el secundario no va a pasar absolutamente nada todavía. Solamente el arrollamiento o la bobina está allí. Fíjense que las dos bobinas no están conectadas eléctricamente, solamente pues existe un acoplamiento magnético entre ellas. Pero en la segunda bobina todavía no se induce ninguna tensión porque no se cumple la segunda condición. Fíjense ustedes, ¿cuál es la segunda condición? La segunda condición es la ley de inducción electromagnética dada a través de la ley de Faraday, que en un conductor se induce una corriente o una tensión, si se quiere, depende, pues si el conductor está abierto o cerrado, ¿no es cierto? Por medio de un campo variable. Fíjense ustedes, tenemos a la derecha un imán en la vista superior. Si hacemos una vista lateral y le movemos al imán,
¿sí? Y ese movimiento es constante y le colocamos pues cerca del conductor de forma tal que el campo magnético a través del conductor pues comienza a fluir electrones, comienza un flujo de electrones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en ese conductor ha habido una inducción electromagnética producida por el campo magnético o por el movimiento del campo magnético de ese imán, ¿ok? También lo que podríamos hacer es mover el conductor cerca del imán, sería otra forma. Pero lo cierto es, aquí es importante este concepto. Debe haber un movimiento relativo entre los dos, entre el conductor y el campo magnético. De la naturaleza que fuera el campo magnético, pero debe haber un movimiento relativo, ¿ok? Para que se produzca la inducción electromagnética, ¿ok? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Entonces, fíjense ustedes aquí, pues, los puntos claves es que un campo magnético, ¿no es cierto?, o la inducción electromagnética hace que los electrones se muevan. En otras palabras, pues, un campo magnético variable, ¿sí?, puede generar una corriente, puede inducir, ¿sí?, puede inducir una corriente en un conductor, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, fíjense ya algo más cercano a lo que es un transformador. Fíjense ustedes, en el primario tenemos una tensión primaria que está alimentando pues la bobina primaria. Claro, se produce un flujo magnético de acuerdo a como lo vimos en las animaciones anteriores. Ese flujo magnético circula por todo el núcleo y atraviesa la bobina secundaria. Pero fíjense ustedes, en la bobina secundaria solamente se induce una tensión cuando en la primaria pues existe un cambio en la tensión primaria, cuando la tensión primaria cambia. Fíjense, en el primer momento pues la tensión sube, es decir, va cambiando. Y cuando sube, pues en el secundario, si ustedes ven en la primera parte, se induce una tensión. Mientras que cuando llega un punto y permanece constante, ya por más que existe una tensión primaria en la bobina, ¿no es cierto?, en la bobina primaria, valga la redundancia, pues si es que esta no cambia, en el secundario no se induce una tensión y por lo tanto cae a cero. Fíjense ustedes allí, eso se muestra en la segunda parte. ¿Está bien? Entonces, este campo magnético pues solamente induce una tensión en el momento que cambia, ¿no es cierto? En el momento que cambia su magnitud, ¿de acuerdo? En el momento que cambia su magnitud. En este momento está cambiando la magnitud en la primera parte, sube la tensión, por lo tanto pues sube la corriente y el campo magnético se hace más fuerte e induce una tensión en el secundario. Pero en el momento que esa tensión en el primario permanece constante, pues en el secundario no se induce nada. ¿Ok? Entonces, eso no es lo que queremos. Lo que queremos es tener una tensión similar tanto en el primario cuanto en el secundario, similar solamente en forma, no tanto en magnitud. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí, esta animación sí representa la forma en la cual funciona un transformador y vamos a verla detenidamente. Fíjense ustedes, en el primario nosotros lo alimentamos con una corriente alterna o una tensión alterna. Esa tensión alterna, en el momento que le conectamos en la bobina primaria, produce pues una corriente alterna, circula una corriente alterna. Esa corriente alterna tiene dos semiciclos, un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Y fíjense ustedes qué sucede. En el semiciclo positivo se produce un flujo magnético en un sentido y ese flujo magnético viaja a través de todo el núcleo. Pero en el momento, justamente ahora que comienza el semiciclo negativo, pues cambia la dirección de la corriente, por lo tanto cambia la dirección del flujo magnético y en el secundario se induce una tensión justamente de características similares. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, aquí pues se puede revisar o se puede visualizar muy sencillamente el funcionamiento del transformador. Se basa pues en que se crea un campo magnético a través
de la circulación de una corriente en una bobina primaria, ese campo magnético fluye o circula por todo el núcleo, que es un camino de baja reluctancia. Ese flujo magnético atraviesa la bobina secundaria. Sin embargo, ese flujo magnético es variable en el tiempo, es cambiante en el tiempo. Y eso cumple la condición de la ley de inducción electromagnética dada por la ley de Faraday, que un campo magnético variable en el tiempo pues induce una tensión en un conductor, que es lo que está sucediendo en la bobina secundaria. ¿Ok? Y esa es así de sencillo, ¿sí?, el funcionamiento de un transformador. ¿Ok? Realmente pues la animación pues habla por sí sola, ¿no? Con todas las explicaciones pues que habíamos dicho anteriormente. ¿Ok? Aquí hay algunas cositas que vamos a tener en cuenta, fíjense ustedes. Tenemos nuestro transformador, ¿sí? Y normalmente se cumple que, aquí ya es la primera fórmula, ¿no es cierto?, que la tensión secundaria, la relación de la tensión secundaria a la primaria es igual a la relación entre el número de vueltas de la bobina secundaria al número de vueltas de la bobina primaria. ¿Ok? Eso es importantísimo. Abajo está la misma relación, que la tensión secundaria a la tensión primaria es igual al número de vueltas secundaria a la relación con el número de vueltas de la bobina primaria. A esa relación se le conoce como relación de transformación. Así se le conoce, relación de transformación. Y es una de las primeras fórmulas que se ve para estudiar el funcionamiento del transformador. Vamos a ver, a suponer un caso aquí que tenemos pues 10 espiras o 10 vueltas en el primario y 10 vueltas en el secundario. ¿De acuerdo? Entonces, la relación, ¿cuál va a ser? 10 sobre 10. 10 sobre 10 es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, pues, si se cumple ese número de vueltas, vamos a tener también que la relación entre la tensión secundaria y la tensión primaria va a ser igual a 10 sobre 10, que va a ser igual a 1, es decir, si existe el mismo número de vueltas en el primario cuanto en el secundario, ¿sí?, la tensión que se induce en el secundario, pues, es la misma que del primario. No hay vueltas que dar. ¿Ok? No hay vueltas que dar. Es decir, pues, ese transformador solamente lo que hace es sí transforma, pero pues con la misma relación de transformación. Es decir, la tensión primaria va a ser igual a la tensión secundaria. Sí existen en la práctica ese tipo de transformadores para aislar eléctricamente una porción del circuito que, por ejemplo, estuviera conectado al primario con otra porción de un circuito que estuviera conectado en el secundario. ¿Ok? Aquí tenemos otro caso. Fíjense ustedes, tenemos un número de vueltas primario que puede ser de 10 y tenemos un número de vueltas secundario que puede ser de 5. ¿Cuál va a ser la relación de transformación en ese transformador? Va a ser, de acuerdo a la fórmula, número de vueltas secundario sobre el número de vueltas primario va a ser 5 sobre 10. ¿De acuerdo? Esto nos da que es un valor de 0,5. Por lo tanto, reemplazamos eso pues y nos queda que la relación entre la tensión secundaria a la primaria va a ser 0,5. ¿Qué quiere decir esto? Que pues la tensión secundaria va a ser la mitad de la tensión primaria. ¿De acuerdo? La tensión secundaria va a ser la mitad de la tensión primaria. Y eso se le llama transformador reductor. No necesariamente puede ser la mitad, puede ser un tercio, puede ser un de acuerdo. Eso ya dependerá del número de vueltas que tengamos en los dos devanados, en las dos bobinas. ¿De acuerdo? Entonces, pero si se reduce la tensión secundaria respecto a la primaria, significa que es un transformador reductor. ¿Ok? Y tenemos otro caso. Supongamos aquí que tenemos en el primario un número de espiras, un número de vueltas igual a 5, mientras que en el secundario tenemos un número de espiras o de vueltas igual a 10. Usando la relación de transformación, significa que esa relación va a ser 10 a 5, va a ser igual a 2. Esto reemplazando en la relación de tensiones va a ser que la tensión secundaria a la primaria va a ser igual a 2. Significa que la tensión secundaria va a ser 2 veces
la tensión primaria. Por lo tanto, el transformador va a ser elevador. Insisto, no necesariamente la relación va a ser de 2 a 1, ¿no es cierto? Pues no necesariamente pues, la tensión secundaria va a ser el doble de la tensión primaria. Eso dependerá de la relación de transformación que está dada por el número de espiras. Y a esa relación se le conoce, o a ese transformador que usa esa relación, se le conoce como transformador elevador, es decir, eleva la tensión primaria. Pero como luego veremos, si la ley de conservación de la energía tiene que cumplirse, eso ya lo veremos en la siguiente parte, en el siguiente video, en los próximos días. En resumen, un voltaje, pues una tensión hace que los electrones fluyan, un flujo de electrones se le conoce como corriente. El flujo de corriente en un conductor genera un campo magnético, es el principio del electromagnetismo. ¿Sí? Luego ese conductor se lo puede arrollar en forma de una bobina y eso hace que aumente la intensidad del campo magnético. ¿Sí? Normalmente, pues si esa bobina está conectada o está asociada a un núcleo magnético, si ese núcleo es de un material ferromagnético que tiene una baja reluctancia, ¿sí? Y tiene una alta permeabilidad magnética y por lo tanto ese campo magnético pasará con facilidad a través del hierro. ¿De acuerdo? Si ese campo magnético es cambiante o variable en el tiempo, pues ese campo magnético induce una corriente en un conductor que puede estar asociado a una bobina secundaria en ese transformador o en ese núcleo. A todo eso se le conoce como transformador. Para que sea transformador, ¿sí? Deben ser corrientes alternas. ¿Sí? Para que se llame transformador, deben utilizar corrientes alternas. ¿De acuerdo? Normalmente, pues, la tensión de salida es igual a la relación entre el número de vueltas de la bobina primaria y la secundaria por el voltaje de entrada. Esa es la tensión de salida. Y normalmente se cumple que la relación entre la tensión primaria y la secundaria es la misma que la relación entre las bobinas primarias y secundarias. Eso lo vimos en la diapositiva anterior. Eso, queridos estudiantes, es el funcionamiento en términos generales de un transformador, de cualquier transformador. ¿De acuerdo? Sea grande, sea pequeño, pues el transformador sea trifásico, ya luego veremos el transformador trifásico, pero el principio de funcionamiento es exactamente el mismo. ¿Ok? Bobina primaria, núcleo, bobina secundaria y tensiones alternas. ¿Ok? Eso sería todo por esta sesión. Les agradezco mucho su atención y pues estoy siempre listo para cualquiera de sus preguntas. Muchas gracias.